Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más hoy estar en su templo. Y bueno, pues gracias a Dios porque tuvimos la victoria, ¿verdad? De estar hoy en esta tarde. Muchos de ustedes estuvimos aquí en esta mañana, otros trabajaron, pero para los que estamos aquí, le damos gracias al Señor. Estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Y vamos a orar antes de que usted se siente para pedirle al Señor que nos ayude para poder recibir esta palabra. Bendito Rey y Padre Celestial, aquí está esta palabra que va a ser expuesta, Señor. Te pedimos que de una manera especial, Señor, seas tú, mi Dios, obrando y que la podamos recibir tal como tú quieres, poderoso Señor. La asimilamos, la recibimos y más que todo, Padre, queremos caminar en tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos todo plan, todo propósito, toda cosa que el enemigo quiera traer en contra de tu palabra, de tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Le damos un saludo a las personas que están allá en las redes sociales. Pues le invitamos a que vengan en persona, ¿verdad? En vez de quedarse en su casita, vengan los domingos, acompáñenos, porque es de mucha bendición para nuestras vidas. Y vamos a leer en Filipenses, aquellos que trajeron su Biblia o si no su teléfono, Filipenses 1 del 21 al 24. Y luego nos vamos a ir a Primera de Timoteo 4:13. ¿Ya la tenemos, hermanos? Amén. ¿Quién dice amén? Filipenses 1 del 21 al 24. Amén, gloria al Señor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Luego leemos en Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Gloria al Señor. Entonces, hoy en esta tarde, por título que le pusiéramos, se llamaría Viviendo entre dos mundos. Viviendo entre dos mundos. En estas dos cartas que vemos que Pablo escribió, en la primera vemos que Pablo le está escribiendo esta carta a los filipenses acerca del gran deseo que él tiene en su corazón, ¿verdad? Ya que él está en la cárcel, amenazado de muerte. Y él empieza a sentir un gran deseo en su corazón empieza a pensar de si yo quiero morirme o no quiero morirme. Quiero permanecer o quiero irme con el Señor, porque él se siente amenazado de muerte. Y este es un deseo que él tiene, entre el escoger mantenerse vivo para predicar el Evangelio o querer irse para estar siempre con el Señor. Porque la realidad de la vida de este tiempo y de todos los tiempos, la realidad del mundo natural es que no tenemos opciones. Nosotros cuando venimos a este mundo no tenemos opciones. Sí podemos tener deseos como Pablo tenía. Yo deseo irme con el Señor, pero mejor deseo quedarme aquí otro tiempo para predicar la palabra del Señor. Nosotros no tenemos opciones. Deseos sí, pero opciones no. El vivir o el morir no es una opción que nosotros tengamos. No podemos decir mi opción es vivir, mi opción es morir, a menos que aquella persona esté en el hospital ya desahuciada porque el médico
la tiene, ¿verdad? Y le dice a los familiares que hagan la decisión de quitar la máquina o no. O si no, de aquella persona que atenta contra su vida. Su opción fue morir, ¿verdad? No hablamos de eso, hablamos que la persona natural, las personas naturalmente, el porciento más grande es que no tenemos opciones. No tenemos opciones. El vivir o morir no es opcional, porque vivimos el tiempo que Dios dispuso. El tiempo que Dios tiene para nosotros, ese es exactamente lo que nosotros vamos a estar en este mundo. Y vivimos muchas veces con los resultados de las decisiones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, vivir o morir, queda claro que no es opcional. Entonces, nosotros vivimos entre dos mundos. Los cristianos, los que hemos conocido y recibido la salvación, vivimos entre dos mundos. Vivimos en el mundo natural, o sea, el mundo físico, ese mundo que nuestros ojos pueden ver, ese mundo que se puede ver, sentir, oler, podemos tocar las cosas. Ese es el mundo físico, el mundo natural. Nosotros podemos vernos en un espejo y podemos vernos reflejados en él, pero meramente nosotros no somos lo que estamos viéndonos en el espejo. Nosotros somos ese ser interior que nuestros ojos están viendo a través del espejo. Entonces, el primero es el mundo natural, el mundo físico, y el segundo es el mundo espiritual. El mundo el cual nosotros vamos a seguir viviendo cuando entreguemos este cuerpo. Nosotros vamos a seguir viviendo en el mundo espiritual. Estamos hablando del cristiano, estamos hablando del que aceptó a Cristo. Cuando nosotros entreguemos este cuerpo, nosotros vamos a seguir viviendo con Cristo por toda la eternidad. Y podemos mencionar que el que no tiene a Cristo, el que no ha decidido entregar su vida a Cristo, va a seguir viviendo en un mundo espiritual. Y no meramente al lado de nuestro Señor, sino va a seguir viviendo en el infierno. Entonces nosotros los cristianos vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Antes de conocer a Cristo, nuestra ley, cuando no conocíamos de Cristo, nuestra ley, como nosotros solíamos vivir, era la que nos dictaba la sociedad allá afuera. Si la mayoría de la gente decía que esto estaba bien, nosotros decíamos que eso estaba bien. Si la mayoría de la gente hacía ciertas cosas, pues nosotros decíamos que está bien, y muchos de nosotros las practicábamos, porque eso era todo lo que conocíamos, el mundo físico. Después de conocer a Cristo, vivimos como Dios quiere que vivamos, no como la sociedad nos dice que vivamos, sino como Dios dejó instituido en su palabra para que nosotros caminamos en ella. Lo más hermoso que nosotros tenemos es haber conocido a Cristo. Lo más hermoso es tener la salvación. Si nos ponemos a pensar, hermanos, eso es lo más hermoso que nosotros podríamos haber recibido en vida. Es lo más hermoso que nosotros pudiéramos recibir en este mundo físico. La salvación, el conocer a Cristo, el decirle a Cristo que sí con nuestra boca, el leer la palabra con nuestros ojos, el ver a nuestros hermanos con nuestros ojos físicos, eso es lo más hermoso que nosotros pudimos haber recibido en este mundo. El conocer a Cristo, el saber que el Señor Jesucristo, a través de su precioso Espíritu Santo, está allí con nosotros cuando nos viene la dificultad, cuando nos viene la situación de decir nadie nos entiende, porque nadie
está pasando por lo que yo estoy pasando, Cristo sí nos entiende. El Espíritu Santo sí nos entiende. A Él podemos quitarnos la máscara y decir: Señor, mira, tú sabes lo que me está pasando. Y Él está allí con su abrazo precioso para nosotros. Él está ahí diciéndonos: no temas, yo te ayudo. Fue lo más hermoso el conocer a Cristo, la salvación que recibimos, es lo más hermoso por sobre todo lo que tenemos en este mundo. Déjeme decirle que no fue la familia. La familia no es, aunque la familia es hermoso, no fue la familia lo más hermoso que nosotros recibimos de Dios. Aunque la familia después de Dios es lo más hermoso y lo más preciado que nosotros tenemos, no fue lo más hermoso, es lo segundo que nosotros recibimos de Dios. Tampoco lo más hermoso no fue el libre albedrío. El libre albedrío que aunque en la Biblia no viene la palabra libre albedrío, pero sí lo podemos entender como leemos allí en Deuteronomio 30:15. Dice: yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Eso es libertad, eso es libre albedrío. El Señor nos los puso delante de nosotros para que nosotros escojamos. Pero dice Dios allí en Deuteronomio 30:15, dice: pero yo te mando hoy que ames a Jehová para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga. Él nos pone la libertad de escoger, pero Él desea, otra vez ese deseo, el desear es gratis. Él desea que nosotros escojamos el bien, que es la vida y el bien. ¿No es hermoso que tengamos la libertad de escoger? Sí es, pero lo más hermoso y valioso es haber conocido a Cristo y que Cristo haya cambiado nuestras vidas. Nosotros íbamos directo al infierno, íbamos caminando derechito al infierno, como nosotros estábamos viviendo, como mirábamos que la sociedad vivía, así íbamos nosotros igualito, derechito al infierno. Pero gloria al Señor Jesucristo, que Él nos dio la libertad de escogerlo a Él. La salvación, mis queridos hermanos, es un tesoro precioso que tenemos que cuidar. Y una pregunta que yo quiero hacer, pero no meramente para que me la contesten, sino para que pensemos en esto. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que fue el propósito de Dios al darnos la salvación y nosotros escogerla? Al darnos la salvación y recibir la salvación, pero seguir viviendo en este cuerpo que tiene naturaleza pecaminosa. ¿Qué cree usted que era el propósito de Dios? Porque Dios es todopoderoso. Dios, al darnos la salvación, pues Él puede cambiar las cosas, pero seguimos viviendo en este cuerpo. El cuerpo físico no fue salvo, el que fue salvo fue el espíritu. Entonces ahí vemos esos dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Nos dejó viviendo en esta naturaleza pecaminosa. ¿Por qué cree usted? Porque muchos de nosotros todavía seguimos teniendo luchas. Seguimos teniendo luchas con nuestro carácter, con nuestra manera de pensar, con la forma en que miramos las cosas. Seguimos teniendo luchas. Seguimos, como decía Pablo allí en Romanos 7:15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso somos nosotros, en nuestro cuerpo físico. Ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos, porque aquí en este mundo nunca vamos a alcanzar la perfección. Siempre vamos a estar trabajando en esa perfección que Dios quiere traer en nuestra vida. Y todavía estoy en la introducción, mis queridos hermanos, porque yo quiero que nosotros pensemos a dónde vamos a ir más para adelante. Yo quiero que antes de entrar, dejar bien sentadito que nosotros estamos viviendo entre dos mundos. Y conforme vamos adentrando, vamos a contestar nosotros mismos por qué Dios permite y para qué. Entonces, como dijimos, vivimos en dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y al entender esto, que nosotros vivimos en el mundo físico y el mundo espiritual, nos lleva a contestar la pregunta que nos hicimos antes: ¿para qué? ¿Para qué Dios nos deja? Si Él nos salva, seguir viviendo en este cuerpo con naturaleza pecaminosa. Porque muchos de ustedes conocieron a Cristo a los 18, 17, 19 años y tienen una vida por delante para vivir en Cristo. ¿Cuántos años tiene ese joven que apenas a los 14, 15 conoció a Cristo? Tiene muchos años que vivir en el mundo físico y en el mundo espiritual. Cuando nosotros conocemos a Cristo, ya a los 50, 60, 70, tenemos un poquito de tiempo para vivir en los dos mundos, el mundo físico y en el mundo espiritual. Entonces, hallamos que el propósito de Dios al dejarnos vivir salvos en este mundo espiritual es para que Él nos está pastoreando, y su propósito es que Él está trabajando en nosotros. Él está trabajando en nosotros, en nuestro ser interior. Él está más que nada interesado en nuestro ser interior. Aquel niño que apenas nació cuando le conocimos, aquel jovencito que ya está creciendo, aquel adulto que ya está madurando, aquel anciano que ya creció y maduró en el mundo espiritual. A Dios más que nada le interesa nuestro yo espiritual. Eso es la razón por la cual Dios nos dejó vivir esos dos mundos. Ese es el propósito primordial de Dios, que nosotros, así como nacimos de agua y del Espíritu, porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, pero tenemos que trabajarlas, tenemos que trabajar esa nueva vida que recibimos de Dios. Dios quiere que crezcamos y nos desarrollemos y maduremos para seguir viviendo entre dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Aunque no meramente Dios solamente quiere eso, Dios también quiere bendecirnos. Dice la palabra: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas salud. O sea, Dios primordialmente quiere trabajar en nuestro ser interior. Después, Dios quiere bendecirnos, quiere que seamos sanos, quiere que aprendamos su palabra, quiere que no nos falte nada, que no nos falte economía, que no nos falte salud, que no nos falte lo que nosotros necesitamos al día a día. Pero su propósito es trabajar en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros crezcamos, una vez que conozcamos su palabra, una vez que empecemos a caminar en su palabra, entonces nosotros mismos
por medio del Espíritu Santo, vamos a poder llevar nuestro hombre exterior, vamos a poder dominar, desarrollar, que nuestro hombre interior pueda someter al hombre exterior, o sea, la carne, para vivir y caminar en los caminos de Dios. O sea, que nuestra alma controle todas estas cosas pecaminosas en nosotros a causa del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo logra Dios esto? ¿Cómo logra Dios esto en nosotros? Porque la salvación la recibimos gratis. No tuvimos que hacer nosotros nada aparte de aceptar a Cristo. Esa es gratis. ¿Cómo vamos a experimentar esa salvación aquí en la tierra mientras vivamos? Entonces aquí entramos ya en lo que es el mensaje. Leíamos allí en 1 de Timoteo 4:13. Dice que Pablo le encargaba a Timoteo diciendo: entre tanto que voy. Recordemos que Pablo era el maestro de Timoteo. Pablo había estado ministrando a Timoteo mientras Pablo estaba con ellos. Ahorita Pablo le está escribiendo ya de la cárcel. Pablo ya ha predicado mucho la palabra de Dios. Él está pensando, quisiera irme o quisiera quedarme. Quiero quedarme para seguir predicando o quiero irme con el Señor. Mientras eso pasa, él escribe a Timoteo. Timoteo era su discípulo y Timoteo ya estaba encargado de la iglesia que Pablo había levantado. Pero Pablo le dice, mientras tanto que voy, ocúpate en enseñar a los hermanos. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que le enseñe a los hermanos? Dice: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Y eso, mis queridos hermanos, no debe faltar en nuestra vida. Porque si a usted le faltan 80 años por vivir en este mundo, necesita ocuparse de la lectura, de la palabra, la exhortación y la enseñanza. Ahí en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué bonita manera de Dios, el plan de Dios, de que cuando somos salvos y nosotros nos encargamos de la lectura de la palabra, mire lo que hace la palabra en nosotros. Nos crece, la palabra nos prepara, nos va permitiendo que maduremos, que crezcamos para poder combatir el hombre exterior, porque la carne no quiere someterse. La carne no quiere someterse a los preceptos y a los mandamientos de Dios, pero nuestro espíritu sí. Y mientras nosotros nos desarrollamos en la palabra, en la exhortación y en la predicación, vamos creciendo para tener la victoria en contra de nuestra carne. Entonces, leyendo la palabra y en voz alta, mejor. Es una de las maneras que vamos a experimentar la salvación aquí en la tierra. Yo lo pude ver con mis propios ojos. Yo lo creo, porque la palabra de Dios lo dice. Y yo lo he sentido. Pero en una ocasión yo lo pude ver con mis propios ojos. Yo hace varios años, recibí en mi casa a este matrimonio joven, unos familiares que venían a establecerse aquí en esta ciudad. Y yo les hablaba de la palabra y ellos estaban muy alejados de las cosas de Dios. Pero llegaron a vivir a mi casa por un tiempo. Y no había manera que ellos me abrieran la puerta de sus oídos para que yo les hable, les invite a la iglesia, y no había manera. Entonces yo les dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos por lo menos, ahorita que están ustedes aquí, vamos a leer la palabra.
Ya antes de ir a dormir nos sentamos en la mesa y leemos versículos de la Biblia. Y me dijeron, está bien. Y nos sentábamos unas 2 o 3 veces por semana, por media hora, 40 minutos. Y empezaba yo con un salmo. Y seguía él. Y luego seguía ella. Y luego seguía yo. Y así estábamos. Y conforme fueron pasando los días, empecé yo a ver cómo había ese quebrantamiento espiritual en su vida. Con tan solo leer la palabra en voz alta. Sus lágrimas caían y llenaban toda la Biblia que estaban leyendo. Decía, perdónenos, pero es que no sabemos por qué. Pero siguieron leyendo y yo decía, la palabra de Dios en realidad es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra. Vale más que mi palabra. De decir, mira, la Biblia dice, quiero que vaya a salir. Es más fuerte la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Hoy en día, después de unos 15 años, ellos están sirviendo al Señor. Y yo le doy gracias al Señor porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios trabaja. La palabra de Dios es la que hace la obra. La palabra de Dios es la que leyéndola en voz alta, hermanos, allá en las casas, es la que nos va a hacer crecer. En los tiempos de Jesús, ellos iban a las sinagogas y dice la palabra que se encontraban leyendo los pergaminos allí en las sinagogas. Así fue como dice Lucas 4:17, dice que a Jesús le dieron el libro del profeta Isaías y lo abrió y lo leyó. Leamos, hermanos, los libros de la Biblia, preferentemente en voz alta allá en la casa, por su casa. Lea los libros de la Biblia, en el trabajo, donde vaya, allá donde esté. Léalos en voz alta porque su espíritu se lo va a agradecer, nuestro espíritu. Le estamos dando armas a nuestro espíritu, nuestro hombre interior para que luche en contra de nuestra carne. Amén, gloria al Señor. Número 2, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la exhortación mientras que yo voy. El Espíritu Santo nos dice ahorita, ocúpense, hermanos, de la exhortación, ocúpense, iglesia, mientras yo voy por ustedes, ocúpense de la lectura de la palabra, ocúpate, Timoteo, ocúpate de la exhortación, pastores, ocúpense de la exhortación a la iglesia. Y exhortación no es meramente un regaño que nosotros recibimos del púlpito a la iglesia. No es el regaño que le da el pastor a los hermanos porque dijeron algo que no, hicieron algo que quizás no estuvo bien. Una vez una hermana que conozco de hace mucho, ya ancianita, me la encontré en la farmacia, esperando su medicina y yo también. Y nos pusimos a platicar y le digo, hermana, ¿y a qué iglesia está yendo? Dice, a ninguna, hermana. Hermana, ¿pero por qué? Dice, no, hombre, hermana, me puso en vergüenza. ¿Quién? Dice, pues el pastor. Estaba yo sentada en el culto a las 11 de la mañana y de repente el pastor estaba predicando y me dice, hermanita Teresita, despierte, no se venga a dormir aquí en el culto. Y yo lo tengo que exhortar porque usted se está durmiendo en el culto. Y me puso en vergüenza, hermana, yo ya no vuelvo. ¿Saben qué, hermanos? Esa no es la exhortación de la que habla Dios. No, esa no es la exhortación de lo que habla Timoteo. Si el pastor cree que está durmiéndose alguien, mire, una mujer, mire, hermana, no se vaya a caer. Por favor, ponga atención porque él se puede caer. Pero eso no es la exhortación de la que está hablando Timoteo. La exhortación es una palabra de ánimo, una palabra de persuasión, una palabra de motivación, una palabra de invitación, pero también es una palabra de advertencia.
y de amonestación, pero de la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana nos estuvieron exhortando a través de la palabra. Si usted estuvo aquí, recibimos muy buena exhortación de la palabra. Jesús exhortó a sus discípulos para que oraran. Los discípulos, ellos les gustaba mucho andar con Jesús. Cuando iban caminando y Jesús iba predicando, cuánto le gustaban a los discípulos andar con él. Oiga, ¿a quién no le gustaría? A mí me hubiera gustado andar en un lado de Jesús, mirando que predicaba, mirando que echaba fuera demonios, mirando que sanaba, mirando que explicara la palabra. Los discípulos les gustaba mucho andar con Jesús. Pero Jesús les dice, en un tiempo les dice, velen junto conmigo. Y cuando no velaron ni oraron, les dice Jesús, les exhorta y les dice, ¿no pudiste velar conmigo una hora siquiera? Velad y orad para que no caigas en tentación. Muchos de nosotros somos eso. Queremos lo bueno de Dios, pero no queremos que nos digan, ponte a orar, ven a orar, ven. Saquemos esta iglesia de Dios adelante con la oración. Necesitamos la exhortación, mis queridos hermanos, porque no todo es bello, no todo es andar con Jesús. También hay necesidad de orar. Somos una iglesia en Cristo Jesús y tenemos la necesidad de orar. Y esto es exhortación. Vemos que Pablo también le dice a Timoteo que exhorte a la iglesia. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 5:1. Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, o sea, no lo regañes, no reprendas al anciano, exhórtale como a un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas. Entonces Pablo le estaba diciendo, diles lo que tengan que hacer, pero díselos de buena manera. Así como tú le hablas a tu papá, ¿de qué manera? De buena manera. A tu mamá, así de esa manera. Exhorta a los hermanos. Necesitamos la exhortación de la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué la necesitamos? Para que ya no seamos niños fluctuantes en el espíritu, llevados por cualquier doctrina. No seamos esos niños fluctuantes. A veces pensamos una cosa, como pensamos una cosa, pensamos otra. Como decimos una cosa, decimos otra. A lo mejor en la mañana nosotros decimos, pues hoy descansé, me voy a levantar, voy a hacer mis cosas y voy a ir a la tienda a comprar mis cosas, pero me voy a llevar un bonche de tratados y voy a ir con una sonrisa para ver a quién me encuentro. Señor, ponme a alguien en el camino para testificarle, para invitarle, y nos levantamos pensando eso. Pero conforme viene el día y nos preparamos y hacemos cosas y el día se pone un poco más difícil, vamos a la tienda y los tratados los echamos ahí y a la mera hora hay mucha gente y lo que queremos que hacer es echar nuestro mandado y ya ¿dónde está lo que queríamos hacer? Pues como decimos una cosa, como pensamos una cosa, pues pensamos otra. No, ya otra vez será. Como pensamos una cosa, pensamos otra, hermanos. Eso es lo que somos. Como decimos una cosa, decimos otra. Al principio del año decimos, yo me voy a apuntar a servir aquí, 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 aquí. Y pasa enero y servimos, pasa febrero, pasa marzo, y a lo mejor en abril ya se me está olvidando, y en mayo ya se me olvidó, y en junio pues ya quedó en el olvido, y estamos agosto y ya, no servimos. Porque como decimos una cosa, decimos otra. Porque somos niños fluctuantes en el espíritu. Por eso Pablo le decía a Timoteo, enséñales la palabra, exhórtalos
¿Para qué? Para que crezcan, para que maduren, para que ellos se defiendan de todo el tiempo que van a vivir en esa carne, puedan defenderse de su mismo yo, de su misma carne. Gloria al Señor. Punto número 3, Pablo le dice a Timoteo, encárgate de la enseñanza, pero la enseñanza de la palabra de Dios. Otra vez aquí vemos que necesitamos recibir la enseñanza para equiparnos y nosotros podamos hacer esos hombres y mujeres que Dios necesita en su obra, para llevar adelante el evangelio, para llevarnos adelante nosotros mismos. Necesitamos la predicación, la enseñanza de la palabra. Pablo le decía a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Que nosotros prediquemos la palabra ahí en la casa, ahí en el trabajo, en la hora de comer, en la hora de salir, donde sea. Prediquemos la palabra, que recibamos la palabra aquí en la iglesia, que recibamos porque todo lo que nos predica nuestro hombre interior lo recibe. Quizás usted se le olvida, pero aquel hombre acá creciendo, ese es el que agarra todo. Y ese es el que le dice a la carne, tú te sometes porque yo quiero ir a servir al Señor. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, en conclusión, la salvación la tenemos. Vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Pero mientras eso llega, necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos ejercitar ese hombre interior para poder dominar ese sentir por causa del pecado. Por causa del pecado, el pecado quiere llevarnos por caminos opuestos a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos entre dos mundos, el físico y el mundo espiritual. Dios aún está esperando que usted y yo seamos esos hombres y mujeres que Él necesita. Que cuando le conocimos hicimos la decisión de seguirle, que cuando le conocimos hicimos la decisión de servirle, que cuando venimos a estar con Él aquí en este altar, Él se mueve y nosotros en nuestro espíritu lo sentimos y le decimos, Señor, me mantengo aquí, quiero servirte, quiero seguirte, quiero irte, ¿qué es lo que tú me señalas? Todavía Dios está interesado en esos hombres y mujeres. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de valor? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están los Juanes de este tiempo? ¿Dónde están los Pedros? Los Pedros de este tiempo. Aunque se equivocó Pedro muchas veces y se cayó y se levantó y se cayó y se levantó, Pedro siguió. ¿Dónde están esos Pedros del día de hoy? ¿Dónde están esos Pablos que toda su vida cuando conoció a Cristo, él se mantuvo firme y viejito en la cárcel? Todavía estaba instruyendo a Timoteo, instruyendo al pueblo a través de las cartas. ¿Dónde están los Timoteos jóvenes? ¿Dónde están? Que según conocieron a Cristo y tienen toda una vida por delante para poder caminar en los caminos de Dios. ¿Dónde están esas mujeres, esas Martas, esas Marías que se sentaban a los pies, que María se sentaba a los pies de Cristo siempre que tenía oportunidad? Esas Martas que servían porque le servían en la obra de Dios. ¿Dónde están esas Martas y Marías que teniendo oportunidad abrían sus casas para recibir al Señor? ¿Dónde están, mis queridas hermanas? ¿Dónde están esas mujeres que según en Lucas 8:13 dice que esas mujeres servían al Señor con sus bienes y con sus ofrendas para llevar adelante el ministerio de Jesús? Jesús siempre traía dinero en la bolsita. Judas lo traía. Jesús no se mortificaba.
¿qué vamos a comer? Vamos a ir allá y vamos a ir acá. Y él caminaba, pero sabía que allá atrás venía el Judas con la bolsita. ¿Dónde están esas mujeres que sostenían el ministerio de Cristo con sus ofrendas, con sus diezmos? Y nosotros hoy en día podemos decir, aquí estamos, Señor. Levante su mano, hermano. Aquí estamos. Aquí estamos los hombres y mujeres de Dios para lo que el Señor mande, para lo que el Señor diga. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos? Tenemos que ganarle a la carne, porque la carne no quiere, la carne se resiste, la carne solamente quiere lo bueno de Dios. La carne solamente quiere presentarse en los momentos bonitos. Tenemos que ganar esa lucha de esos dos mundos. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene por nosotros y vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Y le decimos, Señor, danos la fuerza para vencer. Danos la fuerza para seguir adelante. Danos la fuerza para poder obedecer tu palabra. Danos la fuerza para venir al templo, a poder recibir la administración de tu palabra, la exhortación y la lectura de tu palabra. Danos la fuerza para vencer. Gloria al Señor. Y esta fue la palabra, mis queridos hermanos, que Dios tenía para nosotros hoy en esta tarde. Yo no sé si usted, bueno, yo creo que todos tenemos luchas a veces tenemos pruebas, a veces pensamos una cosa, a veces pensamos otra, a veces decimos una cosa, a veces decimos otra, pero que Dios nos dé la fuerza para vencer. Amén, gloria al Señor. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza para vencer. Vamos a orar para que nosotros seamos los Timoteos, las Marías, las Martas de este tiempo, porque la casa del Señor necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Cristo. Amén. Cerremos nuestros ojos, Padre Santo. En el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos hoy en esta tarde, Señor, sabiendo que no somos los perfectos. No somos esos hijos de los cuales tú, Señor, te enorgullecerías de nosotros, Padre. Pero allí vamos, Señor. Allí vamos, Señor. Caemos que no caemos a veces vamos corriendo, a veces vamos caminando, a veces vamos cojeando, Señor, pero a veces vamos rápidamente, precioso Dios, con la ayuda de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Aquí estamos tu pueblo, Padre. Necesitamos esas fuerzas nuevas que solamente tu palabra nos las puede dar. Solamente esa exhortación de tu palabra que recibimos nos da la vida en nuestro ser interior, Padre. Solamente, Señor, esa predicación que tú tienes de cuando venimos y nos reunimos, Señor, es la que nos da ese crecimiento, Señor, para vencer, Señor, para vencer todas las acechanzas que el enemigo pone a nuestro paso, poderoso Señor. Tú nos quieres bendecir en todo. Nos quieres bendecir en todo, así como prospera nuestra alma, que tengamos salud, que sigamos adelante, que oigamos tu voz, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar atrás las cosas de la carne, Padre. Aquellas cosas que nos quitan el tiempo solamente, Dios. Ayúdanos a centrarnos en ti, en tu palabra, en tu presencia, Señor poderoso. Dice tu palabra que no temas, yo te ayudo. Tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Ayuda a todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, Padre, para que podamos vivir conforme a tu palabra, Padre. Ayúdanos, poderoso Dios. Te necesitamos hoy en esta tarde. Síguenos ministrando en nuestras casas. Recuérdanos, Padre Santo, las cosas que tú quieres que hagamos, Señor poderoso, y que lo hagamos con alegría y con gozo y con sencillez de corazón.
que recibamos tu palabra, que recibamos la exhortación de tu palabra, Padre, y que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, Padre, para que seamos cabeza y no cola, para que estemos arriba y no abajo, para que avancemos y no nos quedemos, poderoso Dios. Todo eso lo oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y sea el nombre de Dios glorificado. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.